Muy buenas, saludos a todos y a todas. Comenzamos con otro vídeo sobre consistencia interna. Bien, en este caso es la guía número 8 y es el tercer vídeo que vamos a ver sobre el coeficiente alfa de Cronbach. Bien, en concreto en este vídeo vamos a ver o vamos a intentar comprobar que el alfa de Cronbach es la media de los coeficientes de fiabilidad de todas las posibles divisiones del test en dos mitades. Bien, bueno, vamos a ver el primer punto en el cual vamos a ver cómo se obtiene el coeficiente alfa de Cronbach a partir de la covarianza media entre todos los ítems del test. Bien, entonces recordemos que la covarianza media, bien, sería en este caso igual a la suma de todas las covarianzas, bien, más dividido por el número de covarianzas que estamos sumando, bien. Entonces el número de covarianzas que en este caso tenemos en un test entre todos los ítems es de n por n menos 1. Bien, si de aquí despejamos el sumatorio de las covarianzas, pues tenemos que la suma de las covarianzas sería igual a la covarianza media entre todas las posibles parejas de ítems multiplicado por n menos 1. Bien, teniendo en cuenta esto, recordemos que el coeficiente alfa de Cronbach se puede expresar como n dividido por n menos 1 multiplicado por el cociente entre la suma de las covarianzas entre los ítems dividido por la varianza empírica. Bien, si tenemos en cuenta lo que vale la suma de las covarianzas de los ítems, pues esta ecuación la podríamos expresar de la siguiente manera. Bien, la suma de las covarianzas, en este caso sería la covarianza media multiplicado por n menos 1. Bien, dividido todo por la varianza empírica. Bien, como podemos ver aquí podemos simplificar este n menos 1 con este n menos 1 de aquí. Y esta n de aquí la podemos multiplicar por esta otra n, con lo cual esto nos quedaría como n al cuadrado por la covarianza media dividido por la varianza de las puntuaciones empíricas. Bien, como vemos, esto sería otra expresión para obtener el valor del coeficiente alfa. Bien, en el segundo punto vamos a centrarnos en la división del test en dos mitades de igual longitud. Como podemos ver aquí, si dividimos el test en dos mitades, vamos a llamar a una de las mitades A y la otra mitad de B, vemos que las puntuaciones totales se pueden obtener sumando dichas dos mitades. Bien, si suponemos que las dos mitades tienen la misma longitud, tendríamos que el número de ítems sería igual a la suma de los ítems de la mitad A más la suma de los ítems de la mitad B. Y al tener la misma cantidad de ítems, pues tenemos que cada parte pues tiene en este caso una cantidad de ítems que es igual a n medios. Bien, bueno, debajo tenemos cómo se dispondrían los datos, la base de datos, en este caso de este test. Por un lado tendríamos las puntuaciones que tienen los distintos sujetos en la mitad compuesta de los ítems de la mitad A, y luego las puntuaciones que los sujetos tendrían en los ítems de la mitad B. En el siguiente apartado, el tercero, nos vamos a centrar en el análisis de la matriz de varianzas-covarianzas entre todos los ítems del test. Ahí aparece la matriz de varianzas-covarianzas. Recordemos que en esta matriz, en la diagonal se van a encontrar las varianzas de los ítems y en el resto de celdillas pues tendremos las covarianzas entre los ítems. Bien, como vemos aquí se ha dividido dicha matriz en 4 cuadrantes. Bien,
Bueno, se puede comprobar que sumando los coeficientes de cada uno de los cuadrantes podemos obtener los siguientes estadísticos. Bien, si sumamos todos los elementos de este cuadrante de aquí, pues lo que obtendríamos sería la varianza de las puntuaciones de la mitad A. Bien, si sumamos los coeficientes pertenecientes a este cuadrante de aquí abajo, pues obtendríamos la varianza de la mitad B. Bien, si sumamos todos los coeficientes de este cuadrante de aquí, lo que obtendríamos sería la covarianza entre las dos mitades. Bien, y lo mismo ocurriría si sumáramos todos los coeficientes de este otro cuadrante. Bien, entonces la suma de esos cuatro valores pues nos daría la varianza de las puntuaciones empíricas. Bien, aquí como hemos dividido el test en dos mitades, sabemos que si dividimos el test en dos mitades, la varianza de las puntuaciones empíricas es igual a la suma de las varianzas de ambas mitades más 2 por la covarianza entre ambas mitades. Bien, es decir, que la suma de todos los elementos de la matriz de varianzas-covarianzas nos daría la varianza de las puntuaciones empíricas. A continuación vamos a centrar el análisis en este cuadrante de aquí. Bien, este cuadrante que pertenece a la covarianza entre las dos mitades. Bien, entonces vamos a ver ese cuadrante aparte como una nueva matriz, donde tendríamos aquí la matriz de la covarianza entre las dos mitades. Bien, recordemos que la suma de todos estos elementos que están dentro de esta matriz nos dará la covarianza entre las dos mitades. La suma, en este caso, de todas estas covarianzas nos va a dar la covarianza entre ambas mitades. A continuación nos vamos a centrar en obtener la covarianza media de todas las covarianzas que tenemos en este cuadrante de aquí. Bien, entonces la covarianza media entre todas esas covarianzas pues sería igual a la suma de todas las covarianzas que tenemos en esta matriz dividido la suma de todas las covarianzas que tenemos en esta matriz dividido por el número de covarianzas que tenemos. Bien, recordemos que en la mitad A teníamos n dividido entre dos ítems y lo mismo en la mitad B teníamos n dividido por dos ítems. Luego todas las covarianzas que están aquí dentro serán n dividido por 2 por n dividido por 2. Bien, es decir, que esto nos quedaría la suma de las covarianzas de este cuadrante dividido por n al cuadrado dividido entre 4. Bien, si de aquí, de esta expresión, despejamos el valor de la suma de las covarianzas que hay en esta matriz, pues tendremos que la suma de estas covarianzas equivale a n al cuadrado dividido entre 4 por la covarianza media entre la covarianza media de las covarianzas que tenemos en esta matriz. Bien, a partir de aquí vamos a suponer que la media de las covarianzas que componen este cuadrante, ¿vale?, que era este cuadrante que habíamos señalado aquí arriba, va a coincidir con la media de las covarianzas de la matriz de varianza-covarianza. Bien, que si recordamos, pues la habíamos en este caso expresado aquí en el apartado 1. Bien, vamos a suponer que esta covarianza media equivale a la covarianza media que se obtendría a partir de las covarianzas de este cuadrante. Bien, suponiendo eso, pues pasamos a continuación a analizar las posibles formas que tenemos de dividir el test en dos mitades. Bien, recordemos que existen múltiples formas de dividir el test en dos mitades.
¿Cuántas son? Bueno, pues eso es lo que nos vamos a plantear aquí. Recordemos que tenemos un test compuesto de n ítems, por lo tanto partimos de la base de un conjunto formado por n elementos, ¿bien? Y nosotros lo que podemos hacer es tomar subconjuntos de n medios elementos de n dividido entre 2, ¿vale? O sea, tenemos un conjunto de n elementos, ¿bien? Y lo que podemos hacer es tomar a partir de aquí subconjuntos de tamaño n dividido entre 2, ¿bien? Entonces, el número de combinaciones posibles o de subconjuntos de n dividido entre 2 que podemos extraer de dicho conjunto sería el siguiente número combinatorio. Bien, sería el número combinatorio que sería un conjunto de n elementos tomados en subconjuntos de n dividido entre 2. Bien, ese sería el número. Este número combinatorio nos daría el número de subconjuntos de n dividido entre 2 elementos que se pueden sacar del conjunto formado por los n elementos. Bien, pero aquí, si pensamos un poco, vemos que si nosotros tenemos un conjunto de n elementos y sacamos n medios elementos, pues ¿cuántos elementos nos van a quedar en el conjunto inicial? Pues nos van a quedar otros n medio elementos. Bien, por tanto, si n medio elementos forma una mitad de un test, vamos a suponer la mitad A, pues automáticamente la otra mitad, que sería la mitad B, estaría formada por aquellos ítems que no representan este subconjunto de aquí, pues formarían la mitad B. Con lo cual, el número, en este caso, de formas que tenemos de dividir el test en dos mitades será este número combinatorio multiplicado por un medio, es decir, la mitad de el número que tenemos aquí. Bien, bueno, si llamamos este número C, bueno, pues se puede comprobar que este número que es C será igual a n sobre n dividido entre 2 multiplicado por un medio. Bien, y recordemos que n sobre n dividido por 2 es igual a lo siguiente. Bien, sería igual a n factorial dividido por n medios factorial por n menos n medios factorial. Bien, todo esto multiplicado por un medio. Bien, bueno, si trabajamos en el paréntesis que tenemos en el denominador, pues vemos claramente que esto nos quedaría un medio por n factorial dividido por n medios factorial, y lo que está dentro del paréntesis, que sería n menos n medios, pues nos queda n medios. Bien, factorial. Luego, esto de aquí, este valor C, lo podemos expresar también como C sería igual a un medio por n factorial dividido por n medios factorial elevado al cuadrado. Bien, es decir, que si lo expresamos en una sola fracción nos quedaría n factorial dividido por 2 por n medios factorial elevado al cuadrado. Y este sería el número de formas que tenemos de dividir un test en dos mitades. En el siguiente punto vamos a recordar cómo se obtenía el coeficiente de fiabilidad por división del test en dos mitades. Y vamos a recordar la denominada ecuación de Goodman-Flanagan. Bien, recordemos que la ecuación de Goodman-Flanagan
nos decía que el coeficiente de fiabilidad era igual a 2 por 1 menos la suma de las varianzas entre las mitades, es decir, en nuestro ejemplo sería las varianzas de la mitad A más la varianza de la mitad B, dividido por la varianza de las puntuaciones empíricas. Bien, y si recordamos, pues esto de aquí también se podía demostrar que era equivalente a 4 veces la covarianza entre las dos mitades del test dividido por la varianza de las puntuaciones empíricas. En el último apartado nos vamos a centrar en lo que habíamos dicho al comienzo de este vídeo. Bien, en comprobar que el alfa de Cronbach es la media de los coeficientes de fiabilidad por división del test en dos mitades. Bien, bueno, si tenemos en cuenta el punto anterior, teníamos que el coeficiente de fiabilidad se podía expresar como 4 por la covarianza entre las dos mitades dividido por la varianza empírica. Bien, luego la media de todos los coeficientes de fiabilidad será la media de esto de aquí. Bien, que la podemos expresar de esta manera. Bien, como podemos ver aquí, hay un valor constante, bien, que sería en este caso el 4, bien, y también la varianza empírica, en este caso sería un valor constante, ¿vale? Porque es la varianza del test completo. Luego, esta expresión de aquí la podemos poner, será equivalente a 4 dividido por la varianza empírica multiplicado por la media de las covarianzas entre la división del test en dos mitades. Bien, es decir, cogeríamos todas las posibles formas de dividir el test en dos mitades, calcularíamos la covarianza y bueno, pues ahí tendríamos la covarianza media entre las dos mitades. Bien, a continuación nos vamos a centrar en dicha covarianza media. Bien, es decir, la covarianza media entre dos mitades, evidentemente, pues va a ser igual a la suma de todas las covarianzas entre división del test en dos mitades dividido por el número de formas que tenemos de dividir el test en dos mitades. Bien, que habíamos dicho que equivalía a un valor que anteriormente habíamos denominado como C. Bien, aquí recordemos que la covarianza entre dos mitades, ¿vale? La covarianza entre dos mitades, lo vamos a poner aquí, equivalía a la suma de las covarianzas de uno de los cuadrantes que teníamos más arriba. Bien, aquí lo habíamos analizado, de este cuadrante de aquí, veíamos que la suma de las covarianzas era igual a la covarianza entre las dos mitades. Bien, y aquí abajo habíamos visto que la suma de todas estas covarianzas de aquí también equivalía a esto de aquí, a n al cuadrado dividido entre 4 por la covarianza media entre estas mitades. Y aquí entre estas, la covarianza media entre todas las covarianzas que en este caso hay en este cuadrante. Y recordemos aquí que suponíamos que esta covarianza media equivalía al promedio de las covarianzas de toda la matriz de varianzas-covarianzas que teníamos aquí arriba. Bien, teniendo en cuenta todo eso, es claro que podemos expresar la covarianza entre las mitades A y B como esto de aquí. Bien, es decir, podemos expresar que la covarianza entre la mitad de A y B, que era igual a la suma de las covarianzas, se puede escribir como n al cuadrado dividido entre 4 por la covarianza media entre los ítems, en este caso, que componen el test. Bien, si tenemos en cuenta esto que acabamos de escribir aquí, podemos sustituir esto de aquí arriba de la siguiente forma. Bien, el numerador aquí, la media de las covarianzas de división del test en dos mitades, pues sería igual a la suma de n al cuadrado dividido por 4 por la covarianza media entre los ítems, todo ello dividido por C. Bien, ¿cuántas covarianzas estamos sumando aquí
En el numerador, pues evidentemente C covarianza. Bien, con lo cual esta expresión nos quedaría C por n al cuadrado dividido entre 4 por la covarianza media entre todos los ítems. Todo ello a su vez dividido por C. Bien, todo ello dividido por C. Si simplificamos aquí, pues lo que nos queda es que la covarianza media entre todas las posibles divisiones del test en dos mitades sería igual a n al cuadrado dividido por 4 por la covarianza media entre todos los ítems. Si tenemos en cuenta esto, pues podemos decir que la media de todos los coeficientes de fiabilidad habíamos dicho que era igual a 4 dividido por la varianza empírica por la media, en este caso, de las covarianzas por división del test en dos mitades. Lo cual nos quedaría como, si tenemos en cuenta lo anterior, 4 dividido por la varianza empírica por n al cuadrado dividido entre 4 por el promedio de las covarianzas entre los ítems. Bien, si nos fijamos bien, este 4 y este 4 lo podemos simplificar, con lo cual tendríamos que esto sería igual a n al cuadrado multiplicado por la covarianza media entre todos los ítems del test dividido por la varianza empírica. Bien, y si recordamos en el primer punto, esto equivalía a alfa de Cronbach. Bien, esta expresión de aquí vemos que coincidía con la expresión que habíamos visto en el punto 1. Bien, en el punto 1 habíamos visto que el coeficiente alfa lo podíamos expresar a través de la covarianza media, bien, entre los ítems del test. Bien, con esto comprobamos que el coeficiente alfa, que es lo que en su día demostró Cronbach, equivale a el promedio de todos los coeficientes de fiabilidad por división del test en dos mitades. Bien, con esto pues vamos a dar por terminado este vídeo y bueno, sencillamente mandarles un cordial saludo y decirles que les espero en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!